Presento un saludo a todos los participantes en esta octava Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, año 2021. Vamos a presentarle un trabajo que se llama Desarrollo del Pensamiento Lateral en Estudiantes de Ciencias Empresariales. Trabajo que estamos realizando en una investigación con las profesoras Marlene Carolina Cordero Díaz, Mauvencio Vergel Ortega y quien les habla, Henry Jesús Gallardo Pérez. Primero que todo, tratemos de ubicarnos en qué es el pensamiento lateral. A diferencia del pensamiento vertical, que es necesario para el enjuiciamiento y aplicación de práctica de ideas y que se basa en la lógica, el pensamiento lateral es útil para generar ideas y nuevos modos de ver las cosas. En la fase creadora de las ideas y de los nuevos enfoques de problemas y situaciones es donde va a tener su mayor utilidad. Este pensamiento lateral, a diferencia del vertical, es el que nos va a permitir a nosotros como explorar, como ser creativos, como mirar nuevas alternativas sin saber hacia dónde vamos. Porque ya después ese lineamiento, ese final, lo vamos a poder fortalecer o desarrollar a partir del pensamiento vertical. Los dos se complementan. Nosotros lo que queremos generar es pensamiento lateral. Pensar acá un poco, no necesariamente en la creatividad, es parte de la creatividad, pero va a permitir al estudiante que se nos vuelva creativo. Eso es lo que queremos, que aborde las situaciones que que se le van a presentar en el día a día y que busque, en principio, posibles soluciones, cree ideas innovadoras para resolverlas. Entonces, el pensamiento lógico está más relacionado con el formalismo, mientras que el pensamiento lateral está muy relacionado con la parte creativa. El pensamiento vertical se centra en la resolución del problema. O sea, aquí estamos y nosotros lo vamos a enfocar desde la matemática. La matemática porque estamos trabajando en los primeros semestres, estamos trabajando en el área de matemáticas. Le va a permitir encontrar una cantidad de fórmulas, de métodos que le van a permitir resolver un problema, pero desde la parte lógica. En cambio aquí, toda esa parte lógica, toda esa parte formal, la va a desarrollar mediante la creatividad o le va a permitir generar creatividad. O tal vez primero sea creativo y después utilice la lógica para formalizar la creatividad. El pensamiento lateral tiene en cuenta nuevas maneras de ver las cosas e ideas nuevas de todo tipo. Por lo tanto, está muy relacionado con el pensamiento creativo y está abierto a todo aquel que se interese por ideas nuevas. Todo el que piense en innovar, en ser creativo, es el que está desarrollando pensamiento lateral. Con las técnicas del pensamiento lateral se empiezan a desarrollar ideas sin saber a dónde conducirán. Miren, es el tipo la típica propuesta que encuentra uno cuando hablan de pensamiento lateral. Un ejercicio que dice, miren, hay una piscina que se llena en 5 días, pero resulta que cada día recibe el doble de agua que el día anterior. ¿Cuántos días se necesita para que la piscina esté llena a mitad? Posiblemente el pensamiento lógico nos va a permitir empezar a construir una ecuación, que el un cuarto más un quinto más no sé qué otras cosas. Pero el pensamiento lateral lo que va a decir es, mire, si cada día recibe la mitad del agua y se llena en el quinto día, pues en el cuarto tiene la mitad. Entonces necesita 4 días para estar llena en la mitad. ¿Qué pasó en los 3 días anteriores? Eso no nos importa. Estamos resolviendo el problema. Es así de sencillo. Es así de fácil de que nosotros tenemos que encontrar soluciones rápidas y creativas a las diferentes situaciones que se nos están presentando. Solo después se valoran esos resultados. Ya después, si volvemos de la piscina, si usted quiere construir la sucesión o lo que quiera para poder saber cuánto está recibiendo de agua cada día la piscina, eso ya es otra cosa. Pero la solución a la pregunta que estaba puede resultar muy fácilmente. ¿Quiénes la logran encontrar fácilmente? Quienes tienen un buen pensamiento lateral desarrollado. Entonces no se trata de demostrar nada, sino de proporcionar un estímulo a la mente. No sabemos a dónde vamos a llegar. Lo único que sabemos es que hay infinidad de caminos y que podremos llegar a algo. Ese es el que tiene un pensamiento lateral desarrollado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación? Identificar el desarrollo del pensamiento lateral en estudiantes de primeros semestres de programas académicos universitarios de ciencias empresariales.
nos va a llevar de un pensamiento variado, complejo, por allá, creativo, a formalizar las cosas y llegar a algo muy particular. Que utilizamos esquemas de la geometría fractal que nos permiten como representar ese pensamiento. O partir de algo particular y que lo lleve a algo muy complejo. En ambos sentidos, pero sin importar el formalismo. Por eso la diferencia entre ese pensamiento vertical a un pensamiento lateral. Las ideas están todas en el mismo nivel y nos están dando solución al problema. ¿Cómo lo desarrollamos? Tomamos estudiantes de los primeros semestres. Un grupo experimental, un grupo control, de administración de empresas, de contaduría pública y de comercio internacional. Estos estudiantes, tomamos estudiantes de matemáticas, 1 y 2, y también tomamos un grupo control. ¿Qué hicimos? Utilizamos un método ciego, es decir, a los estudiantes se les oculta el propósito de lo que vamos a hacer. No le íbamos a decir vamos a trabajar esto porque de una vez esto íbamos a intervenir demasiado y le íbamos a cerrar la creatividad. Entonces, simplemente empezamos a trabajar con el grupo experimental. ¿Pero cómo lo hicimos? Capacitando a los docentes, diciendo a los docentes cómo desarrollarlo y haciéndole seguimiento a ellos. A estos docentes, que son otros docentes diferentes a los que están aquí en algunos casos, y se trató así para que no hubiese continuidad de lo que el docente hacía en este grupo con lo que hace en el de control. Entonces tratamos de mirar que aquí no se desarrollaran las actividades para el desarrollo del pensamiento lateral. Entonces tenemos un grupo experimental y control. Se capacitó a los docentes. Hicimos una intervención, realizamos actividades, hay una valoración, un test de entrada y un test final, y hay un acompañamiento a todas esas actividades que se fueron realizando. Para la valoración del test, entonces, se hizo un test inicial, utilizamos en ese test la teoría de respuesta al ítem para hacer la valoración, que se basa en el modelo de Rasch y que trata de desarrollar una curva característica del test. Esa curva característica que mide en este momento, mediante un test, el pensamiento lateral de los estudiantes, ¿cuál tiene? Debe cumplir con algunas características fundamentales. Primero, este punto de corte aquí es la probabilidad de adivinación, la pendiente, la dificultad y el grado de eh, discriminación que tiene cada uno de sus ítems. Eso nos permite a nosotros, ¿sí? De acuerdo con esta curva que sale aquí, mirar que tanto en el grupo control como en el grupo experimental el comportamiento fue muy similar en el test. Entonces, funciona bien y nos permite a nosotros identificar en cierta forma una valoración de la creatividad del estudiante. Vamos a valorar ese pensamiento no solo por la creatividad, sino también por el desempeño en las actividades de clase. Ese test dio unos resultados que están aquí en el grupo control, más o menos en una escala de 1 a 5, después de hacer algunas transformaciones, dio un promedio de 3,6 con un promedio de 3,8 en el grupo experimental. Desviaciones estándar muy parecidas, 0,4034, un t-valor de 1,03 con un p-value de 0,15. Es decir, podemos indicar que aunque aquí hay una diferencia, esta diferencia en los promedios no es significativa. O sea, los estudiantes del grupo control y del grupo experimental tenían más o menos el mismo promedio en cuanto a la valoración de creatividad. Un poquito más alta en el grupo experimental, pero no mucha, no es significativa. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacerle algunas intervenciones. En el grupo experimental, como van aprendiendo matemáticas, empezamos a relacionar la temática con los contenidos curriculares. Desarrollaron algunas actividades que estimularan el pensamiento lateral, o sea, formulación de problemas. Pero esa formulación de problemas iban a unas situaciones en particular. Por ejemplo, cuando se hablaron de tasas, de porcentajes, de todo esto, empezamos a hablar un poquito del juego de la bolsa. Entonces vimos a ver qué creatividad daba en cuanto ante variantes en la bolsa. Hicimos una simulación del juego de la bolsa, diferente a los juegos que se presentan, porque esta era una simulación real de la bolsa. Entonces, ¿qué ocurre?
hay alguien, un analista que le dice, mire, tales acciones pueden subir, tales otras pueden bajar. Tratamos de, con balotas, generar las probabilidades y el estudiante entonces fue desarrollando probabilidades y tomaba decisiones en inversión. Y nosotros tratábamos de llegarle, o el profesor trataba de llegarle a cómo medirle esa decisión que él tomaba. Ante la tasa de cambio, ¿qué acciones hacemos? O sea, la misma situación, varió la tasa de cambio. ¿Qué puede pasar? Simulemos un negocio, cada quien tiene un negocio, una empresa, puede que algunas no sean afectadas por la tasa de cambio como puede que otras, entonces proponga soluciones rápidas y eso es lo que más evaluaba. Y eso era lo que después se discutía con los estudiantes, ¿sí? La competencia, tengo mi empresa, pero me colocan una marca competitiva, una empresa competitiva, ¿qué hago? ¿Qué acciones tomo? Lo pensamos rápido, desde tomemos decisiones, pensemos en esto. Ahí es donde está el pensamiento lateral. Después ya empezar a meterle costos, publicidad, lo que sea, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuáles son las ideas creativas que podemos desarrollar ante una situación como esta? Cambiaron los costos de la materia prima. Entonces, teníamos unas empresas, cambiaron los costos, ¿qué vamos a hacer? Claro, todo esto mediante simulaciones en clase, pero tratando de que el estudiante desarrollara y lo que más se valoraba ahí era la creatividad del estudiante. Luego se hacía una plenaria con cada uno de ellos. ¿Qué se logró al final? Después de trabajar con toda esta intervención, se aplicó un test similar, se encontró, aquí ya pues no se hizo la prueba de RAS porque ya estaba valorada, que en el grupo control quedamos en 338, pero el grupo experimental subió a 392. La variabilidad no cambió mucho, pero sí la diferencia significativa. O sea, hubo un aumento en el desarrollo, en la valoración, digámoslo así, de la creatividad mediante el test. Además del trabajo que se vio con los docentes, porque el docente registró todos los resultados de esas actividades, las ideas que presentaban los estudiantes para resolver, algunas ideas hasta descabelladas, pero bueno, esas ideas descabelladas son las que posiblemente pueden darle solución a un problema en particular. ¿A qué conclusiones llegamos? A que la teoría dice que el pensamiento lateral se desarrollará en los primeros años de vida. Desafortunadamente, a muchos de nuestros estudiantes no le han desarrollado mucho el pensamiento lateral. Entonces, lo que encontramos nosotros es que en los primeros semestres de ciencias empresariales sí hay la posibilidad de que desarrolle de alguna manera ese pensamiento lateral, de que se empiece a generar creatividad, de que el estudiante empiece a ser creativo, que es muy importante para un empresario o para alguien que trabaja en diferentes empresas. Esta investigación nos permitió diseñar estrategias para desarrollar el pensamiento lateral. Las estrategias las fuimos diseñando, nos divertimos, trabajamos con ellos y vamos a seguir generando otras estrategias. O sea, lo que nosotros hemos logrado allí ha sido tener un banco de estrategias para generar creatividad en los estudiantes, para motivarlos en diferentes alternativas y que esas alternativas están relacionadas con la matemática. Eso hace que el estudiante también vincule la matemática a la empresa y le vea aplicabilidad a eso que está aprendiendo en clase. Que no crea que eso es un ladrillo, que tiene que ver, que hay que cumplir y que no, que la está viendo allí. La orientación y seguimiento del docente a los estudiantes fue fundamental en el desarrollo de la propuesta. Definitivamente, si el docente no está capacitado para apoyar al estudiante, para hacerle seguimiento, para darle, reforzarle las ideas, para estimularlo a que genere propuestas, no va a tener éxito esto. Este modelo lo queremos extrapolar a estudiantes de otras facultades académicas, no solo en la universidad, sino en otras universidades. Por supuesto que habrá que realizar ajustes en situaciones, problemas presentadas. A un ingeniero civil, pues muy poco le puede importar la bolsa, pero sí vamos a tener que buscar unas aplicaciones que sean útiles para el ingeniero civil y que le empiecen a desarrollar creatividad ya. Lo mismo en el arquitecto necesita mucha creatividad, un comunicador, un docente, etcétera. O sea, vamos a tratar de continuar haciendo este trabajo con otras facultades. Por ahora hemos desarrollado una investigación en su fase piloto, llamémoslo así, que fue tomar unos estudiantes de una primera facultad, trabajar con unos docentes,
capacitar a los docentes para poder lograr el desarrollo del pensamiento lateral en los estudiantes de acá. Y hemos encontrado cosas muy interesantes y hemos encontrado una situación en particular muy gratificante. Y es que a este nivel del inicio de su formación profesional, el estudiante bien trabajado, habría que buscarlo con otros, con profesores de otras áreas, se les puede generar alternativas para el desarrollo de la creatividad. Y entonces estamos no solo generando profesionales en la institución, sino también estamos generando profesionales creativos que tengan un buen desarrollo del pensamiento lateral, que se les ocurran ideas rápidas para resolver problemas, no importa que esas ideas sean descabelladas, no importa, pero que sí sean ideas creativas. Y eso es lo que más valora en la empresa. Ya después, digo, en un segundo plano o en una segunda fase, el estudiante utilizará el pensamiento formal, el pensamiento vertical, el pensamiento lógico para darle forma a esas ideas iniciales que tuvo en el pensamiento lateral, pero tiene que ser creativo. Eso es lo importante de nuestra investigación. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas.